bien la obra de la vida. Chávez vive, la lucha sigue, hasta la victoria siempre. Vamos a leer una serie de adiciones. Los hombres y mujeres de bien de nuestra patria debemos ser conscientes de los tiempos que nos tocan vivir y las palabras, lucha y trayectoria de referentes sociales como el doctor Zaffaroni son fundamentales como referencia de nuestros patriotas en la historia de nuestro pueblo. Saludamos la presencia del doctor Raúl Zaffaroni en nuestra ciudad de La Plata, al gran pueblo argentino. Salud, Partido Solidario La Plata. Gracias, doctor Raúl Zaffaroni. Los argentinos y argentinas que defendemos nuestra patria y los derechos de nuestro pueblo, saludamos su presencia en nuestra ciudad, acompañamos su compromiso con nuestra sociedad y tomamos su palabra como guía. Filial La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Solidaridad y apoyo al compañero y expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al expresidente Lula da Silva frente a los ataques de que está siendo víctima por parte de los sectores reaccionarios que buscan desestabilizar el gobierno de Dilma y desprestigiar la figura de Lula en un intento de menoscabar el apoyo popular con el que hoy cuenta el exmandatario. Los hechos ocurridos en el día de ayer son un atropello a la democracia y a la voluntad popular y constituyen un nuevo intento de golpe blando asestado contra un gobierno popular y un proyecto político que ha producido enormes transformaciones en el país hermano. Dicha situación se inscribe como un nuevo capítulo de la restauración conservadora que intentan acabar con más de una década de gobiernos populares y de izquierda de la región y que pretenden mellar la unidad e integración de nuestros pueblos. Basta de atropellos e injerencia, América Latina se respeta. ¡Viva Lula, viva el pueblo hermano de la República Federativa de Brasil! ¡No pasarán! Lo acompañan al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Antonio Zaffaroni, el diputado nacional, Leonardo Grosso, y el diputado provincial, Gustavo Di Marcio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi tarea es presentar nada más, así que no se preocupen, pero pensaba recién con esto que planteaban los compañeros, ¿no? Hoy hace 3 años que el comandante Chávez se fue. Ayer hubo un avance, digamos, un intento de los sectores poder del Brasil y de América Latina de avanzar sobre el compañero Lula. Y la alegría de ver esta plaza con pueblo organizado, movilizado y pensando, me hace pensar que el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a Chávez, la mejor defensa que nosotros le podemos hacer a Lula, es seguir organizados, seguir construyendo conciencia para construir una victoria y sacar al gorila que hoy está en la Rosada. ¿Qué mejor para empezar a pensar, para empezar a hacer crisis de lo que hicimos y para poder reflexionar y organizarnos mejor para volver que el compañero Raúl Zaffaroni? Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecerles la presencia y agradecer la invitación de todas las agrupaciones. Realmente nos encontramos en un momento complicado, pero veo entre ustedes muchos pibes, pero también muchos veteranos. Y los veteranos sabemos que hubo otros momentos complicados. Quizá más complicado que este, aunque puede complicarse. Todos esos momentos han sido superados y creo que tenemos que tomar fuerza a partir del ejemplo de quienes supieron superarlos. Si pensamos en el ejemplo de las madres, de las abuelas, creo que el inmenso dolor de ellas, y sin embargo supieron luchar y siguen luchando hasta hoy.
Es la primera oportunidad que tengo de hablar en público después de la desaparición de un querido compañero, Julio Morresi. A Julio le mataron a su pibe de 17 años de 6 balazos en la cara. Y sin embargo, Julio siguió peleando, superó eso, lo veía en todos los actos, creo como si lo viera entre ustedes en este momento, no faltaba nunca. Quiero tributarle este homenaje público a su memoria y rescatemos esos ejemplos. Rescatémonos no para volvernos tristes, sino para imitar el valor y la fuerza de salir de una situación negativa y difícil. Eso es lo que tenemos que rescatar. Estamos viviendo un momento en el que no voy a pasar revista a todas las cosas que suceden porque las conocemos todos. Pero es un momento que se puede definir como caos institucional. Y desgraciadamente el caos institucional por regla general anuncia la llegada de otros caos, sociales, económicos, políticos, etc. Es casi indefectible que esto vaya a suceder. Lamentablemente, lo único que pido y lo único que exhorto es a que no aceptemos provocaciones. No es momento de puños, es momento de neuronas. Una democracia tiene una regla sagrada, es que el que gana gobierna. Sí, correcto. Pero no puede gobernar de cualquier forma. Tiene que gobernar respetando la condición de persona de todos, del 100%, de los que ganaron y de los que perdieron. Y el que gobierna democráticamente tiene que respetar otra regla sagrada, tiene que respetar el derecho de la minoría. ¿Por qué? Porque al respetar el derecho de la minoría está respetando el de la mayoría a cambiar de opinión. Si no, de lo contrario, la democracia se acaba, aunque algunos a eso la llaman democracia plebiscitaria. Yo no creo en la democracia plebiscitaria. La democracia es democracia con respeto de la minoría, o de lo contrario deja de ser democracia. En este sentido, me niego a considerar a Hitler o a Mussolini demócratas, por más que ganaron por mayoría, sí. Un gobierno que está gobernando a través de decretos leyes, y llamémoslos decretos leyes, no decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son de necesidad y urgencia. Ahora, ¿qué urgencia había en desarmar todo el andamiaje reglado por la ley de medios? Esa era la urgencia de pagarle a Clarín, pero no una urgencia pública, tengámoslo claro. Estos no son decretos de necesidad y urgencia, estos son decretos leyes. De la misma manera que gobernaba por esta vía las dictaduras militares. Realmente estamos asistiendo a una total impunidad. Estamos viendo todo lo que ustedes saben, y un gobierno que manipula, no sé si a toda la justicia, pero un sector de la justicia significativo, que extorsiona al Senado a través de los gobernadores. Si no, no te voy a mandar la plata para que pagues a la administración pública, a la policía, a los maestros, a nadie. Que por su cuenta compromete nuestro futuro, compromete nuestros impuestos por 10, 15, 20, 30 años, no sé.
sin consultar a nadie. Es decir, ¿cuántos años, más de un siglo, tardamos en pagar el crédito que contrató Bernardino Rivadavia con la ley de enfiteusis, el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos, decía Mitre, el tipo que nos endeudó un siglo y pico? Estamos reproduciendo Rivadavias ahora. Y por voluntad de un ejecutivo unipersonal, de un señor que se sentó ahí, creo que si no entendemos el poder en el mundo, no vamos a entender lo que nos está pasando en la región, no vamos a entender lo que pasó con lo que pasa en Venezuela, no vamos a entender lo que pasa con Lula. Hoy el mundo está gobernado por corporaciones transnacionales que pelean con la política, tanto en el centro como en la periferia. Ni Mr. Obama ni Frau Merkel pueden hacer lo que se les dé la gana, sino que están sitiados por corporaciones transnacionales. Entonces, esta variable del mundo, las corporaciones transnacionales se fueron tragando el poder político, y esto ya venía del siglo pasado, y lo advirtieron algunos que no eran blanca palomita, ni mucho menos. Eisenhower, cuando se iba, dijo: cuidado, que los intereses estratégicos de Estados Unidos se están confundiendo con los intereses del complejo militar industrial. Y era Eisenhower, no era una palomita inocente. Y Charles de Gaulle en Europa, obviamente que lo vio claro. Bueno, se comieron el poder político. Y esto da lugar a una forma nueva de colonialismo, que no es la tradicional. No es el colonialismo de los españoles, no, claro. No es el colonialismo que nos ocupó a través de oligarquías locales proconsulares, y cuando después los populismos pararon y desbarataron esas oligarquías locales, nos ocupó a través de nuestras Fuerzas Armadas, convenientemente enloquecidas y alucinadas, sea en la Escuela de Panamá o nosotros directamente por los franceses colonialistas. No, ahora no hay ocupación de esa naturaleza. No, eso se terminó. Ahora, en esta era cibernética, nos ocupan directamente a través de los gerentes de las corporaciones transnacionales. Son los Chief Executive Officers. Están sentados en los ministerios. Ya no hacen lobby. ¿Por qué? Porque los que hacían lobby ahora son ministros. Entonces, esta es una fase avanzada del colonialismo, entendámonos. Creo que han logrado, a través de la confusión que creó el grupo monopólico, la televisión, etcétera, confundir a un sector de nuestro pueblo, que creyó que esto era una alternancia. No, una alternancia seria es sana democráticamente, está bien, la gente se cansa la misma cara. Bueno, una alternancia es una alternancia. No, esto no es una alternancia, esto es un régimen distinto. Una alternancia se decide entre algunos que dicen, bueno, qué sé yo, las tacitas del armario las quiero un poco más para este lado, un poco más para el otro. Pero estos son unos tipos que vinieron a romper el armario. Es diferente. Realmente, si no comprendemos eso, no comprendemos la magnitud de lo que está sucediendo. La magnitud de lo que sucede es grave. Pero bueno, ¿por qué no sucede? ¿Qué pasó? No sucede porque un tipo por 400.000 votos se hizo de todo el poder. Es posible eso, es admisible. Todo el poder absoluto, maneja todo. Justicia, como les dije, el Senado, extorsiona también a diputados, compra, tiene la Banelco a disposición, sí, claro. Pero esto, ¿qué es lo que permitió que pasase esto? Aquí tengo que llamar la atención sobre un error. No lo llamo autocrítica, porque la autocrítica en el último tiempo da la impresión que es un pase de facturas, jugando en una interna. No, eso no. Creo que tenemos que empezar a pensar, estando seguros de que lo nacional y popular va a volver, porque siempre vuelve. Tardará más o menos, pero los pueblos no se quedan tranquilos. Eso.
vuelve. No sé los detalles, pero se vuelve. Siempre los pueblos se mueven. No. Ningún pueblo se queda sometido, no. Pero al volver tenemos que estar conscientes de que hay un error fundamental que hay que corregir. Si alguien por un puñado de votos se puede hacer del Poder Judicial, extorsionar al Legislativo, extorsionar a los gobernadores de provincia, etcétera, es porque hay algo que ha fallado en nuestra estructura institucional misma. Quizás se sorprendan ustedes si les dijera que una constitución no es una declaración de derechos. Hay constituciones que no tienen declaraciones de derechos. Bueno, hoy en el mundo ninguna, pero históricamente las ha habido. La constitución originaria de Estados Unidos no tenía declaración de derechos, después hicieron la Carta de Virginia, no la tenía. ¿Por qué? Porque la esencia de una constitución no es la declaración de derechos, aunque sea algo importante. La esencia de una constitución es la distribución del poder para que nadie de un zarpazo lo hegemonice. Es un sistema de pesos y contrapesos para respetar a la minoría. Y por ende para respetar a que la mayoría pueda cambiar de opinión, como les decía. Lo que ha fallado es eso. Ha fallado el sistema de pesos y contrapesos. Y si ha fallado es porque nuestra constitución es mala. Lo tiene mal programado. Sí, la única que tenemos, hay que defenderla, todo lo que quieran. Pero esto es como tener un auto que funciona mal. Un auto con defecto, hace ruido, se para. Sí, es el único que tengo, bueno, lo tengo que usar, sí, no me queda otra. Pero no por eso tengo que sostener que es el mejor auto del mundo. Sobre todo cuando ya los ruidos son muchos y cuando parece que empieza a salir humo negro del motor. Entonces, cuidado que estamos fundiendo. Y realmente sí. Con nuestra institucionalización estamos fundiendo. Es una institucionalización que ha permitido que por una diferencia, aunque no tiene importancia, puede ser mayor la diferencia, puede ser menor. Pero lo que no podemos admitir es una constitución que abra el camino a una democracia plebiscitaria, una mal llamada democracia plebiscitaria. A que alguien haga cosas que luego son absolutamente o muy difícilmente irreversibles. Realmente, insisto, el mundo hoy no se divide por la posición que ocuparon en los glúteos de los diputados franceses hace 200 años. No, eso era del siglo pasado. Hoy el mundo se divide en sociedad incluyente o sociedad excluyente, colonialismo o independencia. Tengámoslo claro. Y si se divide de esa forma, del lado de la independencia, del lado del modelo de sociedad incluyente, podemos tener divergencias admisibles, podemos admitir alternancias, pero nunca transar con el modelo colonialista, con el modelo excluyente. Fíjense ustedes en qué consistió el error y miremos un poco para atrás. En esta diástole y sístole que tenemos en nuestra historia, donde los movimientos populares de ampliación de la base de ciudadanía real avanzaron y después los contuvieron fuerzas proconsulares siempre de intereses foráneos, en este ir y venir desde hace un siglo, realmente estas contenciones que hicieron los avances, estos proconsulares de intereses colonialistas, tuvieron necesariamente que ensuciarse, marcarse, estigmatizarse con graves aberraciones de tipo institucional. Realmente Irigoyen se manejó con la Constitución vieja, él había llegado con la bandera de la soberanía popular, del voto popular, me parecía que con eso bastaba. Después de
de décadas y décadas de fraude electoral. Y un buen día tuvieron que esperar una crisis mundial para sacarlo, y les costó un golpe de Estado, donde trajeron un general bigotudo formado en el Imperio Alemán, corporativista, prefascista, porque todavía... Eso obligó a la Corte Suprema a tener que firmar una acordada reconociendo el poder de facto, una vergonzosa acordada que les marcó para toda la historia. La Corte Suprema tuvo que hacerse la distraída y mirar para otro lado cuando había fusilamiento en situ, cuando se condenaron y fusilaron por consejo de guerra a civiles. Todo eso les costó echarlo. Todo eso fue el precio que quedó marcado en la historia, que no se les borra. Perón era un militar inteligente. Los militares no son muy afectos a lo jurídico, pero se dio cuenta que necesitaba un instrumento jurídico que pusiese un obstáculo a la regresión del proceso que él estaba desencadenando. Y le encargó a Sampaio la Constitución del 49. ¿Sí? Para echarlo tuvieron que darnos el gran privilegio de ser la primera capital del mundo bombardeada desde el aire. Tuvieron que fusilar sin proceso, tuvieron que ametrallar población, tuvieron que sancionar el decreto 4161 y tuvieron que derogar la Constitución del 49 por decreto, aduciendo que no tenía exacta matemáticamente los 2/3 de una de las dos cámaras. Y la misma dictadura que hace esto, al rato convoca a una constituyente sin tener un voto de ninguna cámara porque estaban disueltas. Eso quedó marcado en la historia. Ahora pregunto yo, ¿qué marca en la historia? ¿Qué costo tuvo la llegada de este caos? Ninguno. ¿Por qué? Porque no le opusimos ningún obstáculo institucional. Estábamos con esta constitución desequilibrada, estábamos vulnerables. Y salió gratis. Por más que reconozco, en estos 3 meses verdaderamente están haciendo un enorme esfuerzo que cabe reconocérselo, para que les carguen los estigmas de violaciones jurídicas que no les costó el ascenso, sí, es verdad, pero el ascenso le salió gratis. De modo que, sí, vamos a volver, sin duda, pero pensemos que tenemos que volver con un proyecto y con una idea fuerza, con la idea fuerza de crear un obstáculo para que el día que volvamos no se produzca otro regreso, por lo menos tan fácilmente. No soy un convencido de que lo jurídico resuelve todo, no es cierto. No es cierto que lo jurídico resuelve todo. Un tsunami no lo van a parar normas, pero por lo menos crea un tremendo obstáculo, un costo, obliga a una conducta que queda estigmatizada en la historia. Por lo menos consigue eso. Y realmente hay otra cosa. Yo no hablé de que esto no es autocrítica, sino simplemente capitalizar una experiencia. Es cierto que como atenuante de ese error hay algo de lo cual tenemos que ir dándonos cuenta. Nuestro pueblo, como los pueblos latinoamericanos en general, no tenían mucha fe en el derecho. Es cierto. Y es cierto que no tenían mucha fe en el derecho por su historia cultural. Porque el derecho le mintió a nuestros pueblos, siempre. Le mintió descaradamente, a veces podría decir que hipócritamente, de una manera absurda. Desde Isabel la Católica, que dijo, no, vamos a darle a los indios, a los encomenderos, porque los van a adoctrinar a ser buenos cristianos, los encomenderos los esclavizaron. Hasta la Constitución de 1853, con el pueblo, las garantías liberales, todo eso, fenómeno.
Pero bueno, después el fraude electoral, no quiero decir de poco académico lo que diría que hizo con el pueblo, y la proscripción de los partidos mayoritarios le siguió. Todo eso, claro, voy a creer en el derecho, si cada vez que me invocan el derecho para joderme. Y esa es la experiencia histórica, evidentemente. Perdonan la expresión. Sí, efectivamente. Entonces, cuando escucho a alguien que me dice, no, los alemanes creen en el derecho y respetan el derecho, sí, claro. Claro, ellos hicieron aberraciones y otras cosas, no sé, bueno. Pero cuidado, en todo lo que pasaron, el emperador era de un imperio, la República de Weimar era democrática, sí. Hitler era nazi, sí. La DDR era comunista, sí. Nadie se disfrazó de nada. Acá, todas las barbaridades que se hicieron fueron invocando la democracia, la república, las garantías, hasta la Constitución. Los alemanes haciendo cosas buenas, cosas malas, cosas peores, pero nadie puso una máscara. Acá no, acá la careta, ya no máscara, de todo esto. Cuidado con eso, porque eso evidentemente, claro que... ¿Quién va a tener fe en el derecho cuando se lo usa de esta manera? Pero bueno, yo creo que todo eso empezó a cambiar en estos 30 y tantos años. Y lo noto en las protestas, lo noto en los reclamos, lo noto cuando la gente protesta sobre la ineficacia de la justicia, sobre las arbitrariedades. No quiere romper todo, está pidiendo derecho, en el sentido subjetivo y en el sentido objetivo, de norma, de saber hacer previsible las cosas. Esa cultura que nos había condicionado está variando. Por cierto, tenemos que darle derecho. Tenemos que pensar en eso. Y tenemos que formularnos preguntas elementales, preguntas básicas. ¿Será conveniente que sigamos eligiendo a alguien cada 4 años y que si no sirve, después hay que sacarlo con una crisis institucional violenta, con muertos? ¿No será mejor tener un gobierno que si no funciona y perdió la mayoría, lo podamos cambiar sin matar a nadie? ¿Será sano tener una Corte Suprema de 5 ministros que deciden en última instancia en todas las materias y en todos los juicios del país? ¿O no nos damos cuenta que eso es una concentración de poder antirrepublicana? ¿Será conveniente tener leyes que rigen en todo el país, como son los códigos, pero que tienen 20 o 25 interpretaciones posibles diferentes? Podría seguir con las preguntas. ¿Será conveniente seguir peleando por una ley de medios y no poner la prohibición de monopolio mediático en una constitución? Porque les aclaro que los monopolios mediáticos son un resabio arqueológico latinoamericano y folclórico latinoamericano. Ningún país desarrollado admite un monopolio mediático. Nosotros sí. Tenemos Clarín acá, tenemos la Rede Globo en Brasil, que está ahora con el asunto de Lula. Tenemos Televisa en México, y les garantizo que Rede Globo y Televisa, con Clarín comparada con ellos, es un almacén de la esquina. Bueno, seguir esta constitución que tenemos. Alguien observó que la Constitución Nacional no dice quién resuelve los conflictos de poder político. No lo dice. ¿Será la guerra civil? No, alguien tendrá que resolverlo, pero la Constitución no lo dice. ¿Sabemos qué es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? No.
es porque tenemos una historia constitucional accidentada que termina en una reforma de apuro hecha en el 94, donde después de obtener lo que se quería, que era la reelección, lo demás se terminó de apuro, en instituciones que no están terminadas, que son difusas. Lo único bueno que tuvo fue incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, que ahora un candidato a ministro de la Corte dicen que es derecho prestado de segunda, que eso no hay por qué tenerlo en cuenta. Bueno. Todos estos problemas hay que discutirlos, pero no discutirlo entre juristas. Los juristas son necesarios para darle formas a la respuesta, claro, pero las respuestas son políticas. La discusión tiene que ser entre todos. La discusión tiene que ser una discusión política. Tenemos que terminar con defectos que cargamos desde hace 170 años. La coparticipación federal antes se llamaba la aduana y no se resolvió nunca. Incluso determinó la secesión de la provincia de Buenos Aires durante 7 años. En el 94 no se pusieron de acuerdo y dijeron, lo va a resolver una ley. La ley necesita tantas conformidades, tantos acuerdos, que es absolutamente imposible sancionarla. Resultado, ¿les parece a ustedes justo que el dinero de todos los impuestos de los ciudadanos lo reparta el Poder Ejecutivo como se le da la gana? Y lo hace. Entonces, todo esto es indispensable discutirlo porque tenemos que darle a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo está pidiendo. Está pidiendo derecho. Hoy está pidiendo derecho. Y no podemos desilusionarlo. No podemos permitir que estos picapleitos, aprovechadores de las grietas, de los defectos institucionales, proyecten hacia nuestro pueblo una imagen de derecho como algo oscuro, no transparente, tenebroso y en definitiva como un mero instrumento de poder. No, cuidado. No podemos permitir que reduzcan el concepto de derecho a mero instrumento de poder. El derecho tiene que ser un instrumento de liberación fundamentalmente al servicio de los que carecen de más cosas. Pensemos lo que vamos a hacer al volver, pero empecemos a pensarlo ahora, porque los espacios políticos después se abren, es medio imprevisible. Nosotros decimos, bueno, eso puede estar lejos. Necesitamos una idea fuerza, y la idea fuerza es la necesaria reinstitucionalización de nuestra nación. Tenemos que reinstitucionalizar la nación argentina. Pensemos en eso. Primero lo tenemos que hacer como una necesidad de defensa, como una garantía, un obstáculo más ante cualquier posibilidad futura de nueva regresión. Pero además lo tenemos que hacer porque tenemos que reforzar ese sentimiento, ese pedido, ese reclamo de derecho y de justicia de nuestro pueblo. Y lo tenemos que reforzar porque si se llega a debilitar, compañeras, compañeros, si se llega a debilitar el pueblo, un pueblo que pierde la fe en el derecho, que se siente defraudado por el derecho, lo tira como tiramos una herramienta que no sirve, qué sé yo, una tijera que no corta, un martillo sin mango. Pero cuando tiramos el derecho, lo único que queda es el camino de la violencia. Y el camino de la violencia tiene dos inconvenientes. Aunque gane, aunque triunfe. Uno de los inconvenientes es el que mayor número de cadáveres los pone los más débiles. Y el segundo inconveniente es que deja heridas que se tarda generaciones en cicatrizar. Ese no es el camino que nuestro pueblo quiere. Y en esto quiero terminar advirtiendo lo siguiente. Cuidado con las provocaciones.
nos están provocando día a día. 45.000 despidos impunes, destrucción institucional, aberraciones institucionales, protocolo 5 minutos afuera, no sé ni qué es ese protocolo porque no es una resolución ministerial, un decreto, no sé qué es. La afirmación de que cualquier reunión es perturbar la circulación del transporte terrestre, como si pudiéramos reunirnos sin cuerpos, por lo menos en este mundo, yo sé. El derecho de reunión que está en la Constitución supone que tenemos cuerpo, porque reunión de almas en este mundo no podemos hacer, ¿no? Pero sin embargo se dice, no, cuidado, que perturba. Cuidado con todas estas provocaciones y cuidado con nuestros pibes. Ellos no conocen la represión. Por suerte no la conocieron. Pero cuidado. Es deber de nosotros veteranos alertar. No necesitamos más mártires. Lo nacional y popular ya tiene demasiado número de mártires. No necesitamos ni un muerto más. Necesitamos gente viva, bien viva y con todas las neuronas funcionando. Recordemos esto. Muchísimas gracias. Compañeros, si alguien quiere hacer una pregunta, le podemos pasar el micrófono. Ay, sí. Adelina, subiste. Se pueden también acercar ahí a la mesa de no al tarifazo, por favor, estamos juntando 1 millón de firmas para que no avance la tarifa de luz en contra del pueblo. Por favor, ahí se acercan al banner que dice no tarifazo, por favor, se puede acercar a firmar, gracias. Doctor. Suprema de Justicia de la Nación para tratar el tema, artículo 280 del Código Procesal. Bueno, creo que la Corte miró para otro lado de nuevo, ¿no? Por bien o por mal tenía que haber decidido. 280 es una forma de decir no me interesa, no tiene relevancia institucional. Yo creo que la discusión acerca de si un instrumento policial es un instrumento de tortura o no es un instrumento de tortura, si es un instrumento letal o si cumple con las reglas de Naciones Unidas de proporcionalidad, es una cuestión que, bueno, el máximo tribunal tendría que haber entrado y haber decidido. No puede decir no tiene importancia institucional esa discusión. Bien. Detención de Milagro Salas. Bueno, detención de Milagro Salas. La primera presa política de este régimen.
Es un disparate. Yo creo que todo gobernante, más allá de algún tomatazo o algún huevazo, cuando llega a ser gobernante tiene que ser consciente de que está gobernando para todos. Y que lo que tiene que hacer es tratar de pacificar y no tratar de cobrarse viejos agravios. En este sentido, creo que el gobernador de Jujuy tendría que darse cuenta que tiene que gobernar para todos los jujeños y no para un sector de los jujeños. En segundo término, creo que la torpeza política es absolutamente inconmensurable. Si en realidad quisieran destruir a Milagro, le han dado una figura continental absolutamente increíble. Sí. La semana pasada, la otra, me preguntaban en Costa Rica todo por Milagro Sala. Yo no sé en México, en Perú, en Ecuador, quién conocía a Milagro Sala hace 3 meses. Hoy, gracias al gobernador Morales, la conocen en todo el continente. En tercer lugar, bueno, no les voy a detallar lo que se hizo para las atrocidades que se cometieron desde el punto de vista institucional, empezando porque un señor gobernador hace una sesión de su legislatura en una noche y crea 4 vacantes más en el Superior Tribunal de la provincia. Al rato renuncian 2 de los diputados que votaron la creación de las 4 vacantes y de inmediato los nombra jueces del Superior Tribunal de la provincia en las 2 vacantes que ellos mismos crearon con su voto. Bueno, a partir de ahí ya... Yo no sé si Milagro habrá sido muy prolija en el manejo del dinero, pero aunque haya sido desprolija, eso lo tienen que probar en un expediente. Y tiene que haber peritajes contables. No, hay unos testigos que dicen e inmediatamente se la priva de libertad. Paremos. En segundo término, aunque Milagro se haya llevado toda la plata del mundo, mire, les aseguro que la sentencia que pueda haber con esa justicia no la va a creer nunca nadie. Y tienen razón, ¿por qué? Porque alguien, si es juzgado, tiene que ser juzgado por jueces imparciales, no por una justicia amañada de esa manera. Y en último término, está la violación de los fueros parlamentarios, la inmunidad parlamentaria. Es cierto que una inmunidad parlamentaria no se puede establecer por ley, eso es verdad, sí, pero la inmunidad parlamentaria de Milagro no está establecida por ley. Está establecida en un tratado internacional que tiene una jerarquía superior a la ley y que tenemos que respetar porque de lo contrario compromete al Estado argentino. En el derecho internacional no importa si el Estado tiene dificultades jurídicas internas para cumplir un compromiso. Eso se lo arregla, señor Estado, adentro como sea. Pero el compromiso lo cumple. Y en consecuencia, la inmunidad parlamentaria de Milagro Sala hay que respetarla. Eso es... Pase a la justicia federal, caso Nisman. ¿Puede la sola declaración de un testigo ser causal suficiente para que la jueza actual se aparte y gire la causa a la justicia federal? Mire, realmente no lo hace por la declaración de un testigo. Es más insólito lo que pasa. Parece ser, o no sé, o se denunció, o hay sospecha, o hay indicios de una manipulación en los mails de la víctima. Y entonces lo que se dijo es que como se manipularon los mails y eso es equivalente a violación de correspondencia, eso es de naturaleza federal y por ende todo tiene que pasar a la justicia federal. Ustedes me miran extrañados. Yo también. ¿Qué quiere que le haga? Pero no es por... No es por el homicidio, no. Es por eso. Francamente, bueno, lo siento, ¿no? Qué sé yo, creo que ya estoy leyendo cosas que me están dando la pauta de que cada cual hace lo que le da la gana, sin límite, sin derecho, sin norma, y por eso es que hablo de un caos institucional.
figura del arrepentido, suspensión de la aplicación del Código de Procedimiento Penal. El código de procedimiento penal era un código acusatorio. Nadie puede dudar que frente a un código acusatorio es aquel donde el juez es el juez, el acusador es el acusador y el defensor es el defensor. Es la forma democrática, digamos, del juzgamiento, del derecho procesal. El código acusatorio era un avance en este sentido. Pero ¿qué se debe desbaratar o parar la vigencia del código, empezarla? Bueno, el objetivo que tiene eso es otro. Es no desarmar la concentración de causas en la justicia federal. Los jueces en el código acusatorio pierden la capacidad de hacer instrucción, es decir, de ser policías judiciales, porque la instrucción la hacen los fiscales. Y entonces los jueces pierden poder de meter presa gente, pierden poder de allanar a quien se le antoja, cuando se le antoja, porque no lo puede hacer si no se lo pide el fiscal. Es decir, el poder de investigación que hoy tienen los jueces federales pasa al Ministerio Público. Y entonces no solo pararon el código, sino que también quisieron vaciar el Ministerio Público echando a la procuradora, ¿no? Cosa que después paró. Pero protocolo para reprimir la protesta social en la vía pública. Bueno, ya hablé de eso. Sí. ¿El próximo gobierno puede declarar odiosa la deuda contraída por este? Mire, no sé, habría que eso... Yo me he acostumbrado a hablar de las cosas que conozco y de las que no conozco no hablo con soltura. Todavía no aprendí a ser político y espero que no. Así que hay algunas cosas que no sé y no hablo. ¿Puede ser considerada nula la derogación de la ley Cerrojo teniendo como antecedente el pedido explícito de un juez de una potencia extranjera para su derogación? No es ni siquiera el juez de una potencia extranjera, es un juez de la provincia de New York. Tengámoslo en claro. Juez provincial del estado de New York, de la provincia de New York, no es una potencia. Lo único que sí creo es que la falla que ha mostrado todo el sistema judicial norteamericano es que justamente cuando la cosa se llevó a su Corte Suprema, reaccionó con el equivalente al 280 de la nuestra ahora con la pistolita, ¿no? Dijo, no me interesa. Pero el juez es un juez provincial. La nulidad de ley es un problema. No me animo a hablar sobre eso en este momento. Habría que estudiarlo más a fondo. Leyes que se anularon a posteriori fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Pero ahí había un factor importante. Era que si no las anulábamos, quedábamos todos los argentinos sometidos al principio universal o de justicia universal. Es decir, andaríamos por el mundo con pasaporte argentino sospechosos de haber podido ser autores o cómplices de crímenes contra la humanidad. Teníamos concretamente pedidas extradiciones de España en función del principio universal, no podíamos negar el principio universal y esa nulidad significó decir, no, un momento, no vamos a entregar a nadie, los vamos a juzgar nosotros. Es una situación diferente. En este caso, bueno, perdónenme, tendría que estudiarlo mucho para dar una respuesta más o menos seria. Ahí una compañera pregunta qué pasa con la citación a la compañera presidenta. Es una maniobra distractiva mientras se contratan los 15.000 millones o los 20.000 millones, etc. Todos nos vamos a ir ahí, qué sé yo, está bien que vayamos, etcétera, pero... Acá pregunta, ¿cuál es la viabilidad en este contexto de la democratización de la justicia? En este contexto ninguna. Es lo que tenemos que pensar para el contexto cuando volvamos. No.
tenemos que pensar en un tribunal constitucional en serio, un tribunal constitucional que cuando declara la inconstitucionalidad de la ley, esa pierda vigencia y se termine el asunto, no este control de constitucionalidad que tenemos nosotros ahora que no sirve para nada. Tenemos que evitar que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de lo que se le dé la gana, porque eso es un caos, este control difuso es un caos. Tenemos que evitar que haya jueces que dicten sentencia anticipada llamándole medidas cautelares, y entonces pare cualquier cosa, puede desarticular una administración, puede hacer cualquier barbaridad. No, perfecto, señor juez, usted considera que esta ley es inconstitucional, perfecto, pum, al Tribunal Constitucional. Y ahí se decidirá. ¿Saben ustedes cómo funciona el control de constitucionalidad que tenemos? Yo cuando se lo explico a los muchachos les digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Primera instancia, no puede fumar el porro. Cámara, puede fumar el porro. Casación, no puede fumar el porro. Corte Suprema, puede fumar el porro si no se murió ninguno de los ministros y cambió la composición. Ahora supongamos que no es el porro. Supongamos que estoy como abogado y viene alguien y me dice, quiero invertir en una inversión productiva, etcétera, 100 millones de dólares. ¿Puedo hacer este contrato o no? Y que yo le diga, mire, con esta Corte Suprema sí, pero si se muere alguno no sé. Eso es seguridad jurídica. Bueno, así funciona. Creo que hay que terminar con eso, pensar otra forma. Acá preguntan alrededor de eso, ¿a qué se refiere específicamente con la reinstitucionalización? ¿Qué instituciones son imprescindibles? Es imprescindible pensar la forma de gobierno, es imprescindible si vamos a seguir con un sistema presidencialista, si vamos a pasar a un sistema parlamentario, si vamos a adoptar un sistema mixto, si vamos a tener un tribunal constitucional, si vamos a tener un consejo de la magistratura que funcione, si vamos a tener un tribunal de casación, cómo vamos a tener los organismos de control de la administración pública, cómo vamos a repartir los impuestos. Esas son las preguntas, y unas cuantas más. Eso es lo que tenemos que responder y eso es lo que tenemos. Esa idea fuerza de reinstitucionalización tiene que ir con eso, decir, señores, no podemos seguir con esto, estamos proponiendo algo. Estamos proponiendo una constitución, un orden jurídico distinto, un orden jurídico que garantice mínimamente que garantice la igualdad de las personas ante la ley, ¿no? No, yo opiniones personales no trato de no. Bueno, evidentemente son medidas que se toman, insisto en lo siguiente, no creamos que los monopolios mediáticos están al servicio de las corporaciones, no es cierto, los monopolios mediáticos forman parte de las corporaciones, entonces no nos llame la atención esas cosas. No, un momento. ¿Cómo se van a ir? Eso es una cuestión... Esa es una cuestión política, yo espero que se vayan con votos, pero no sé. No, es muy cierto lo que dice el compañero. Milagro Sala está procesada por... no procesada, ni siquiera está procesada. Está detenida por el delito de administración fraudulenta, que es un delito escarcelable. El presidente del Banco Central está procesado, pero está presidiendo el Banco Central, ¿no? Dos preguntas. Una, ¿qué opinas sobre el asesinato de Honduras de Berta Cáceres y la lucha por el agua y los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que la lucha por el medio ambiente no es gratuita. El asesinato de Berta Cáceres es algo que está enlutando hoy a todos los luchadores. Realmente
realmente les soy sincero. Si miramos el panorama de la humanidad, y no lo digo esto para deprimir a nadie, ni para que nos sentemos en el cordón de la vereda a abrirnos la vena con galletitas, es realmente preocupante, muy preocupante. La humanidad se divide en un tercio que está consumiendo lo que no necesita y 2 tercios que no tienen para consumir lo que necesitan, y una parte de esos 2 tercios no tiene para consumir lo que necesita para sobrevivir directamente. Los espacios de injusticia que esto abre, los huecos de injusticia indignante que esto abre, el Mediterráneo convertido en un cementerio, el desierto de Arizona con lo que no logran llegar a los de Estados Unidos, y les digo que es terrible ver en el norte de México los centroamericanos que están tratando de llegar con pibes, bueno, es desgarrador. Yo creo que hay pocos locos en el mundo, hay pocos locos criminales, porque los espacios que abrimos a la locura criminal son terribles, son inmensos. Y ese tercio que consume lo que no necesita, ese tercio se le inventan necesidades. Y para satisfacer esas necesidades se está afectando la habitabilidad humana del planeta. No es cierto lo que dicen de que vamos a destruir el planeta. No, por suerte el planeta no lo vamos a destruir. Lo que vamos a destruir es la posibilidad de vivir nosotros en el planeta. Algunos dicen que van a quedar los pulpos, otros dicen que la cucaracha. Bueno, espero yo que no haya dentro de unos cuantos millones de años un pulpo inteligente, una cucaracha inteligente arqueóloga que diga que ha habido una especie que se extinguió de idiotas que por creer en esto se extinguieron. Pero pelear por esto cuesta. Cuesta pelear por esto, cuesta pelear por la destrucción de bosques. Realmente la profesión más peligrosa de la historia de Brasil, la profesión jurídica más peligrosa de Brasil es ser abogado agrarista, por ejemplo. Salvo que uno esté al servicio de los terratenientes del nordeste o del noroeste, ¿no? Y así, Honduras es un drama, es un país que tiene el índice de homicidios más alto del mundo. Hay una ciudad, por lo menos, que tiene el índice de homicidio más alto del mundo, San Pedro Sula. Tiene un índice de homicidios que es 12 veces superior al nuestro. Prácticamente son cifras bélicas. Es un genocidio por goteo, sí. Pero ya eso deja de ser goteo, empieza a ser a chorros. Bueno. ¿Qué opina sobre plebiscitar el pago de a los fondos buitres? ¿Quién lo va a permitir? ¿Para qué vamos a especular sobre algo que no va a pasar? Una última pregunta, dice, la modalidad de despidos en la provincia en la no renovación de las plantas temporarias, ¿cómo se puede plantear desde lo legal? Hay alguna jurisprudencia que no sé si se sostendrá, pero que es necesario, porque claro, como la inestabilidad jurisprudencial nuestra es loca, pero es necesario invocarlo. La permanente renovación de contratos a lo largo de años y años y años se ha considerado por algunas sentencias como una ficción. Y en definitiva, bueno, no es otra cosa, claro. Una cosa es un contrato temporal, 6 meses, 4 meses, 1 año. Otra cosa es que un sujeto permanezca contratado 15 años. Si está contratado 15 años, es de planta, por más que formalmente no aparezca de planta. Bueno, eso hay jurisprudencia en ese sentido. Yo no soy laboralista, pero bueno, hay colegas que saben mucho más que yo de esto y sí sé que en ese sentido hay jurisprudencia.
Bueno, compañeras, compañeros, vamos a darle un gran aplauso al doctor Zaffaroni. Agradecerle esta jornada de participación ciudadana, que estamos juntos, que le queremos volver a ser mayoría, como decía el doctor Zaffaroni, para volver a poner en la patria un modelo de inclusión, y tenemos que hacerlo juntos y tenemos que hacerlo desde la política. Así que agradecerle a todos los compañeros que estuvieron trabajando muchísimo para que esta jornada se pudiera hacer, para volver a repetirla. A todos los que estamos acá, redoblar el esfuerzo, compañeros, a hablar con todos los compañeras y compañeros. Y vamos a volver, compañeros, claro que vamos a volver. Gracias, diputado nacional Leo Grosso, gracias, doctor Zaffaroni, gracias, doctor Zaffaroni, realmente por estar hoy acá, compartiendo entre todos esa democracia que queremos construir, que es la democracia con la participación. Gracias, compañeros, hasta la próxima plaza, hasta la próxima medida de estar al lado con los trabajadores que despiden cada derecho que se quiera vulnerar, compañeros. Vamos a volver hasta la victoria siempre. Compañeros, están los compañeros de La Negra del Sur con su edición. Por favor, si pueden colaborar con la compra de la revista. Muchas gracias, compañeros.